tardes, bienvenidos a Abriendo una nueva semana en Agenda EMOL TV. Hoy tendremos un debate extremadamente interesante respecto a algunos hechos que han ocurrido, pero más que todo pensando en lo que va a venir. En medio del proceso constituyente, cuán importante va a ser la capacidad que tengamos de adaptarnos, de interpretar cómo vemos las normas internacionales que se aplican en nuestro país, cómo conversan con nuestro sistema jurídico, cómo eventualmente podríamos crear una nueva constitución, teniendo eso como marco también, son algunos de los temas que vamos a abordar esta tarde. Estamos junto a los abogados Hernán Corral, abogado y académico de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, Hernán? Bienvenido. Muy bien, y muy contento de estar en este programa y sobre todo con Jorge, con el cual tenemos siempre algunas polémicas por Twitter y redes sociales también, no solo por el Mercurio. Pero más que polémicas, intercambios, digamos. Súper interesante que vamos a justamente debatir hoy. Estamos ya, como lo anticipaba don Hernán, con Jorge Contese, abogado y académico. ¿Cómo está, Jorge? Desde Muy bien, Estados muchas Unidos. gracias. Hola a Bárbara y por supuesto a Hernán también. Un gusto estar Bueno, acá. y un privilegio también tenerlos desde Estados Unidos en este caso, don Hernán está acá en Santiago. Bueno, ustedes tuvieron un intercambio de cartas en el Mercurio a propósito de lo que estaba ocurriendo con el caso de Celestino Córdoba. ¿Qué ocurría respecto de un requerimiento que él había generado para cumplir su condena, tal como, según él, estaba establecido en el convenio 169? Y hubo distintas interpretaciones, fallos de la Corte, terminó en la Corte Suprema, y a partir de eso, ustedes tuvieron unos debates súper interesantes que nosotros quisimos de alguna manera traer para acá, replicarlo y dar una mirada mucho más extensa de las implicancias que tiene eso. Hernán, ¿cuál era su inquietud en el primer momento? Bien, mire, mi inquietud se vio cuando eh, se armó un cierto escándalo porque el Consejo de Ancianos de Rapa Nui hizo una presentación al Tribunal Constitucional defendiendo la ley Pascua. ¿Ya? Esta es una ley del año 1966, pero que está ratificada por la última ley indígena. Concretamente, el artículo 13 dice que se mantiene esa ley. Bueno, y esa ley, la ley Pascua, no sé si por una especie de poder previsor, pero increíble, coincide exactamente con el convenio 169, que ese era el invocado por Celestino Córdoba, ¿ya? En el sentido de que se rebajan las penas a ciertos delitos, ¿m? Y también se garantiza que 2/3 de la condena, por lo menos, tienen que ser cumplidas en libertad, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que pedía Celestino Córdoba. Entonces, yo en mi columna de los miércoles en el Mercurio hablé de que aquí había un doble estándar. ¿Por qué? Porque para a Celestino Córdoba todos comprendíamos, o la mayoría de la gente decía, sí, en realidad hay que respetar sus derechos, hay que aplicar el convenio. En cambio, con el Rapa Nui, que está imputado, no está condenado, por eso no voy a decir su nombre, eh, de haber violado a una mujer, se levantó inmediatamente una escandalera diciendo que esto era terrible. El mismo profesor Carlos Peña dijo que en esto los derechos humanos eran una cosa civilizatoria y por lo tanto debían primar por sobre esto. Y entonces yo digo, bueno, pero ¿y por qué los derechos humanos de una mujer, la libertad sexual, eh, no es comparable al derecho humano a la vida de la pareja de ancianos, en que también una señora es mujer? Entonces, yo pienso que aquí hay un doble estándar y por lo tanto, o una de dos, o aplicamos ley pareja y mantenemos las leyes chilenas a todos los pueblos indígenas, o a todos les aplicamos los beneficios que supuestamente contiene el convenio 160.
O No sé sea, en el si con fondo eso me usted explico. ve, sí, perfecto. Básicamente usted ve un doble estándar, podríamos decir que quizá en dos cosas, en cuanto a que en algunos casos consideramos que sí hay que darle un trato distinto o eventualmente privilegiado a pueblos originarios, y Claro, respecto, en el segundo sentido, respecto a los derechos humanos, en uno o en otro contexto, que no se claro. le da el mismo valor. Exactamente, eso es lo que yo sostengo. Y con con un detalle, y es que al Rapa Nui se le estaba aplicando una ley propia del sistema chileno, ¿ya? Fundada en la cultura mapuche, etcétera. Y no solo por la violación, tampoco se justificaba la violación, no, sencillamente se le reducía la pena y además tenía derecho a cumplirla en libertad. Y yo no veo cuál es la diferencia esencial respecto de otorgar un beneficio a una persona que no está imputada, está condenada por un delito de incendio con resultado de muerte. ¿Ya? Entonces, eh, a mí me parece que aquí hay un cierto doble estándar. Y claro, ¿por qué? Mi explicación es esto. Porque Eh, el feminismo, ¿no es cierto? El movimiento feminista lo afecta a una, no a la otra, ¿no? Afecta a la violación y no afecta la muerte de una mujer calcinada, quemada viva. Jorge, ¿qué le parecieron estos argumentos? ¿Ve ese doble estándar desde un punto distinto? Por supuesto, o sea, la razón por la que estamos acá hoy día es porque estoy completamente en desacuerdo con Hernán, como decía antes, no va a ser la primera ni la última vez que estemos en desacuerdo en algo, pero el punto mío es que para tratar de reconstruir la mejor versión del argumento que hace Hernán, primero, respecto a lo último que le estaba diciendo, que acá habría una suerte de postura feminista solo respecto al delito de violación y no respecto de, por ejemplo, el delito de incendio con resultado de muerte. Para simplificar las cosas, un homicidio. Bueno, eso es en mi opinión, evidentemente incorrecto desde que el movimiento feminista logra instalar la idea de que el delito de homicidio en contra de una mujer en el contexto de la violencia de género tiene incluso un nombre específico, que es el femicidio o feminicidio, como se dice en algunos países. Por lo tanto, no hay una distinción entre el delito sexual y el delito contra la vida respecto de la postura que toma el feminismo. Eso es lo primero que habría que descartar. Yendo al punto inicial de lo que señalaba Hernán, él parte de su argumento diciendo, yo no sé por qué, pero casi como por un acto de magia, una ley de 1966 recoge lo que está estipulado en el convenio 169. Permíteme, Bárbara, simplemente para poder aportar antecedentes a la discusión. El convenio 169 es de 1989. O sea, efectivamente yo entiendo así lo que dice Hernán, como que habría una suerte de anticipación por parte del legislador chileno que en los años 60 entendía mejor que la comunidad internacional el tratamiento, por ejemplo, de la atenuación de la responsabilidad penal. Eso no es así. Y no es así por lo siguiente. Eh, en 1966, la comunidad internacional, digámoslo así, la legislación internacional que estaba vigente respecto de pueblos, en esa época se llamaban poblaciones indígenas, era el convenio 107 de la OIT, de 1951. Ese convenio tenía una regulación distinta al 169, y el 169 lo que hace, el año 89, es recoger los planteamientos que la comunidad internacional desarrolla con mucha fuerza a partir de los años 70 y ciertamente en los 80, en que se instala una comprensión distinta y nueva respecto de los derechos de los ahora pueblos y no poblaciones indígenas. Entonces, como primera cuestión a tener en cuenta acá es mirar cuál ha sido la evolución del derecho internacional a partir del 51, perdón, del 51 con el convenio 107, con el 169, cómo se hace cargo de los problemas y con las demás convenciones y tratados internacionales sobre derechos humanos. Mi respuesta al planteamiento de Hernán en las páginas del Mercurio era específicamente sobre ese punto, donde él dice,
si lo entiendo bien y haciendo el esfuerzo de reconstruir de la mejor versión posible su argumento, es si entendemos que en el caso del Machi Celestino Córdoba, que está condenado, no imputado, que está condenado por un delito terrible por lo demás, se le debe reconocer la aplicación del 169, artículo 9 y 10 del 169, ¿cuál es la razón para que no se haga lo mismo respecto de una persona que ni siquiera está condenada, sino que está imputada por un delito que afecta la indemnidad sexual, no la vida? Por lo tanto, el doble estándar que él ve es, decimos que sí al Machi Celestino Córdoba, decimos que no al imputado Rapa Nui. ¿Por qué creo yo que no hay allí un doble estándar? Que lo que falta, en mi opinión, en el análisis que hace Hernán, es considerar que el propio convenio 169 dispone una norma que es clave, que dice, cuando se quiera reconocer las costumbres de los pueblos indígenas, por ejemplo, para la aplicación distintiva, separada, discriminatoria, dirían algunos, de la responsabilidad penal, los estados deben asegurarse que esto no se haga de una manera que sea incompatible con los derechos humanos que están reconocidos tanto a nivel doméstico como a nivel internacional. Cuando el convenio 169 hace eso y le dice al Estado, usted procure que en la aplicación distintiva de la responsabilidad penal no viole otros derechos humanos, lo que está diciéndole es, por ejemplo, tome en consideración las normas sobre protección a la mujer de la Convención Internacional o incluso de la Convención Interamericana, las dos rigen en Chile, y son esas normas las que entonces el jugador constitucional debe traer y poner sobre la mesa y analizar este problema, el de Rapa Nui, no solo desde la perspectiva del 169 y la ley Pascua, sino del 169, ley Pascua, y de las demás normas, tanto domésticas como internacionales, que establecen que los delitos sexuales, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación. Chile ya hizo suya esa postura. Entonces, mi respuesta es simplemente decir, en estos casos, la justicia constitucional debe no solo mirar al 169, debe mirarlo en conexión con las demás normas, incluidas aquellas que protegen a la mujer de actos de violencia de género. O sea, esta ley Pascua no pasaría los estándares del convenio 169 en esa lógica. Si nosotros miráramos, por ejemplo, que se estaría bajando una condena, una eventual condena, en un caso que ya califica dentro de los derechos reconocidos internacionalmente. Claro, y ahí se suma el problema que Hernán explicaba en sus columnas, en sus cartas, ¿no? Que es que hubo una primera intervención por parte del Consejo de Ancianos de Isla de Pascua, que es una autoridad tradicional, como lo es también el Machi Celestino Córdoba, una autoridad espiritual del pueblo mapuche, ¿verdad? Y el Consejo de Ancianos inicialmente hace una suerte de explicación, de justificación, no es justificación porque dicen no estamos justificando, pero hacen una suerte de contextualización de la violencia en este caso, para luego decir, no, esto en verdad no es lo que pensamos, esta no es la cosmovisión Rapa Nui, no hay espacio para la violencia en contra de las mujeres y en contra de los niños, y junto con eso revoca el patrocinio de poder que le habían otorgado a los abogados, por cierto. Don Hernán. Sí. A ver, respecto de esto último, es cierto, claro. ¿Por qué? Porque el Consejo de Ancianos sintió la terrible presión, la furia, digamos, de las mujeres, Rapa Nui, etcétera, porque hablaba de que había fuerza grata y qué sé yo. Claro, eran expresiones bastante poco felices, digamos, eso es cierto. Pero hay que tener cuidado porque si bien revocó el patrocinio de los abogados anteriores, en la segunda presentación retira todas las palabras, etcétera, pero no, deja de defender la ley Pascua, no deja de defender la ley Pascua. ¿Mm? Y por lo tanto, dice que este debate de la ley Pascua debe ser al interior de la cultura Rapa Nui. Y en ese sentido sigue el espíritu del 169, de que hay que consultarlo. Entonces, el Tribunal Constitucional no puede tampoco declarar inaplicable esta ley solo si va a considerar el 169, entonces habría que consultarle al pueblo, y no solo al Consejo de Ancianos. Y en definitiva, fíjese, este documento al final dice, solicito al tribunal tener presente las aclaraciones efectuadas.
y en definitiva resolver el presente requerimiento con un enfoque que considere los derechos fundamentales involucrados, incluida la protección de nuestra legislación especial, que solo podría ser limitada al alero de derechos fundamentales. Entonces, no es que se haya revocado todo el apoyo a la ley Pascua. Y respecto de lo otro, yo insisto en que me parece que sí hay doble estándar, porque está bien, a lo mejor en la violación hay una violación de los derechos de la mujer, en fin, violencia, etcétera, pero también es un derecho humano el derecho a la vida. El derecho a la vida está enunciado prácticamente en todos los instrumentos de derechos internacionales y está en nuestra Constitución, además. Y entonces el delito de incendio con resultado de muerte, que no es propiamente un homicidio, en eso yo discrepo un poco de Jorge, porque no es exactamente lo mismo que un homicidio, pero evidentemente afecta el derecho humano a la vida. Bien, entonces, si la limitación es, como dice el convenio, en el artículo 8, que debe asegurarse, dice, ¿no es cierto?, que no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Muy bien, estupendo. Entonces, no se podría aplicar el 169 al Rapa Nui por el delito de violación, porque ahí hay un derecho humano de violencia contra la mujer, libertad sexual, etcétera. Pero entonces tampoco se le puede aplicar a Celestino Córdoba una rebaja de su pena, que eso es en realidad un permiso que él solicitaba, sobre la base del 169, porque ahí hay una lesión evidente, una violación del derecho a la vida. Bueno, aquí Y no pasamos solo de una mujer, sino además de un varón. Aquí pasamos, como decía, al segundo tema donde usted veía la discrepancia, al poner un derecho humano, entre comillas, por sobre otro. Y ahí Así también es. podemos ligar eso a una discusión que es bastante más profunda, que la hemos visto mucho tiempo respecto a cuáles son efectivamente los derechos humanos y quiénes pueden violarlos, que también es un tema que da para varios programas. Eso, Jorge. otro. Pero en este caso, no, eso no se discute, porque en ambos casos es un particular, no es un agente del Estado. Por lo tanto, no estamos aquí ante violación de derechos humanos. En que a mí me parece también que es una restricción que no aparece en ninguno de los instrumentos, pero en este caso eso no se aplica porque tanto el imputado por violación como el condenado por delito de incendio son particulares, no son agentes del Estado. Por lo Jorge. tanto, serán los dos. Yo, varias cosas de lo que dice Hernán son muy interesantes. Lo primero, tiene toda la razón de que acá no es un homicidio, para ser muy riguroso, es un incendio con resultado de muerte, y es importante, si entiendo bien por qué me hace la precisión, porque no estamos necesariamente en una situación en que alguien tiene, por ejemplo, el dolo o actúa con culpas, ¿verdad? Sino que se produce como resultado del incendio la muerte. Y esto más bien favorece la posición que quiero defender. Más bien lo que quería decir es, digamos, simplificar el hecho de que acá hay un acto que vulneró la vida de una persona y la propiedad, desde luego, pero la vida, en el otro la indemnidad sexual. Pero, digamos, efectivamente no es un delito, no es un homicidio. Y acá la pregunta que yo le haría a Hernán es la siguiente. Porque si entiendo bien, lo que él dice es, bueno, si esa persona murió como consecuencia del incendio, es evidente que se le violó su derecho humano a la vida, que está reconocido en la Constitución y en los tratados. El problema con esa argumentación, yo también intentaba mostrarlo, es que genera una suerte de tautología en que todo se transforma en una violación de los derechos humanos, y por lo tanto, cuando todo es violación de los derechos humanos, nada lo es, nada termina siendo, se vacía el contenido. Por ejemplo, si a ti, Bárbara, o a Hernán, lo asaltan, te roban la billetera a la salida del supermercado, ¿tú dirías que te violaron los derechos humanos, el derecho humano a la propiedad? Posiblemente sí, bajo la argumentación que hace Hernán, porque los tratados internacionales, la constitución política, reconoce el derecho de propiedad. Entonces uno diría, bajo este argumento, bueno, si me quitan mi billetera, esto es mi propiedad,
han violado mi derecho humano a la propiedad. Pero hay una razón por la cual nosotros no tratamos esa situación como una violación de los derechos humanos, la tratamos como un delito común, ¿verdad? Eso es un robo por sorpresa, es un hurto, un robo con intimidación, etc. Pero es un delito que está en el marco de la legislación penal y que no lo tratamos, a pesar de que afecte un derecho humano, en este caso la propiedad, como una violación de derechos humanos. Entonces, mi punto con esto no es negar la importancia o la gravedad de que se atente contra la vida de alguien, sino intentar explicar por qué, bajo la racionalidad de los derechos humanos, el acto de violencia contra la mujer tiene una categoría que es distinta a una mujer que, como consecuencia de un incendio, muere. Ese es el punto que yo intentaba hacer y me parece que es importante, porque si no, lo que, como decía antes, vaciamos de contenido y transformamos todo en violación de los derechos humanos, ¿verdad? Por otro lado, Hernán dice, hay una, digamos, si es que la justicia constitucional declarara inaplicable, en este caso como se pretende, que hay que decirlo, la pretensión no viene por parte de agrupaciones de mujeres, sino que viene del propio tribunal que está conociendo de esto. Es el tribunal, el juez de garantía que dice, tengo una duda, porque en la audiencia de preparación del juicio oral se planteó esta discusión respecto de los artículos 13 y 14 de la ley Pascua, y entonces es ese juez el que le solicita al Tribunal Constitucional que se pronuncie. Eso es bien importante porque lo que te dice es, si bien es una ley que está vigente, si bien es una ley que se ratifica por la ley indígena de 1993, hay al parecer buenas razones para reconsiderar la aplicabilidad de esa ley bajo la Constitución actual. Y cuando digo bajo la Constitución actual, eso incluye el Convenio 169, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención de Belén de Pará, es decir, todo el aparato del cuerpo internacional de los derechos humanos. Si el juez constitucional declarara inaplicable esto, si entendí bien, Hernán dice, bueno, tendría que consultar al pueblo Rapa Nui. ¿Por qué? Porque el Convenio 169, y también hay que decirlo, la reglamentación interna chilena, establecen como un derecho fundamental y un deber del Estado la consulta previa, ¿verdad? Que ha generado muchísimos problemas en la aplicación en Chile. Pero hay una salvedad importantísima en esto. El Convenio 169 y la legislación doméstica establecen que la consulta previa como derecho y deber del Estado procede respecto de medidas legislativas y administrativas, no de medidas judiciales. Porque con esa argumentación, entonces, cada vez que haya un juicio que afecta a un pueblo indígena, a una persona que es parte de un pueblo indígena, habría que hacer una consulta, y nadie pretende algo así. Por lo tanto, y eso está expresamente estipulado en el artículo 6 del 169. No estoy inventando nada nuevo. La consulta procede respecto de medidas legislativas, donde se incluyen medidas constitucionales y administrativas, no de las medidas judiciales. Bárbara, pero sobre esto último, es que esto no es un tribunal cualquiera, pues. Este es un tribunal constitucional que ejerce en el fondo, como se ha dicho muchas veces, funciones legislativas, de legislador negativo. Entonces, cuando declara inaplicable una ley, lo que está haciendo es modificando la ley, derogando, suprimiendo la ley. Así que Hernán, eso es muy importante. El Tribunal Constitucional chileno tiene la potestad para declarar inaplicable, que es distinto, por ejemplo, a la Corte Suprema de Estados Unidos o de otros países que puede declarar inconstitucional. Por lo tanto, lo que se le está pidiendo al Tribunal Constitucional es que declare inaplicable. Si el tribunal acogiera ese requerimiento, la ley sigue vigente, recordémoslo. Le pregunto los detalles, pero no rige para ese juicio, pues. Para ese juicio, pero no declara la ley. Por lo tanto, no está legislando negativamente. Si la ley permanece vigente, no está legislando. Está declarando inaplicable para ese juicio. Para ese juicio, esa ley no va a poder ser aplicada, por lo tanto lo está suprimiendo. Pero, en fin, no quiero detenerme en eso. Les quiero hacer una pregunta porque pensando también en lo que viene y en medio de este proceso constituyente, entonces pueden haber muchas leyes que están hace mucho tiempo y que con el paso de los años se vaya modificando nuestra constitución, vayamos suscribiendo nuevos tratados, nuevos convenios internacionales y que eventualmente esas leyes nunca sean derogadas o modificadas y estén ahí simplemente. Y de repente pase una cosa como la que estamos conversando ahora, en el que choca lo que contiene esa ley con nuestras normas vigentes.
que de alguna manera es lo mismo que se le puede preguntar al Tribunal Constitucional cuando se está creando una nueva ley que también choca con la Constitución vigente. En el fondo sería como lo mismo desde distintas perspectivas, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. A ver, pero, a ver, quisiera hacerme cargo de lo que decía hace poco Jorge, para volver un poco en esto. Yo creo que esto de que si vamos a considerar que todo delito es una violación de derechos humanos, entonces todo es violación de derechos humanos y nada lo es. Primera cosa, no siempre hay delito. Y segunda cosa, la violación es también un delito común. Y entonces no se ve por qué el incendio con resultado de muerte es solo un delito común y no una violación de derechos humanos, y en cambio la violación es un derecho, perdón, un delito común, pero sí una violación de derechos humanos. Eso yo no logro Pero entender eso por no es lo qué. que yo he dicho. Probablemente no me he explicado bien, porque no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la impugnación que se hace de estas normas de la ley Pascua, del estatuto, ¿verdad? Esa impugnación se hace porque esas normas, el entendimiento que le subyace es un entendimiento que bajo el derecho internacional de los derechos humanos no pasaría el test. Ese es el argumento. No es que la violación per se deja de ser un delito común y pasa siempre a ser un delito, una afectación de derechos humanos. No es eso. Es que la impugnación es a un estatuto que el año 66 distinguió respecto de los delitos sexuales como una forma de hacer concesiones a la población Rapa Nui. Y hay que decirlo también, es muy interesante, el requerimiento del juzgado de garantía avanza un argumento en este sentido y dice, mire, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál es la racionalidad que está detrás de establecer esta atenuación de la responsabilidad penal a fines de los 60? Entre otras cosas, para no ir en mucho detalle, pero es interesante, creo yo, porque lo que dice el juzgado es, había un tratamiento discriminatorio respecto de la isla históricamente, y este estatuto, en general, no solo las normas sobre responsabilidad penal, intenta, por así decirlo, discriminar positivamente, entregar ciertas concesiones, ciertos beneficios, ciertos derechos, bajo esa racionalidad. Y el juzgado de garantía dice, el efecto de esas discriminaciones positivas en general ha sido que la población Rapa Nui hoy está en una mejor situación de la que estaba a fines de los 60. Y por lo tanto, dice el juzgado de garantía, la racionalidad, las razones que estaban detrás de esa legislación, en la opinión del juzgado, hoy día ya no existen. Y en razón de que ya no existen, habría motivo para revisar la constitucionalidad, para ser riguroso, la aplicación de estas normas a este caso concreto. En el fondo pone el foco no en que sea un Pero, delito más o menos grave, sino en el hecho de que no califique que exista un atenuante o un, entre comillas, ah, derecho de una persona a cometer ese delito. sí, acá nadie está pensando que el imputado no sea castigado. Lo único que se pide es que se aplique la ley, que se aplique la ley, ¿ya? Y a mí me extraña que de repente se critique tanto el Tribunal Constitucional porque es una tercera cámara, porque legisla, etcétera, y en cambio, en estos casos se dice, oh, no, ojalá que el Tribunal Constitucional elimine esta norma porque es contraria a los derechos humanos y no sé qué. Pero ¿en qué quedamos entonces? Pues? Además con un agravante, Jorge, y es lo siguiente. Eh, si el Tribunal Constitucional declarara inaplicable los artículos 13 y 14 de la ley Paz por ser contrario a la Constitución, esa declaración en este juicio no tendría ningún efecto. ¿Por qué? Porque no procede a aplicar retroactividad penal en perjuicio del imputado, del reo. O sea, a él hay que aplicarle la rebaja, porque aunque la ley esté declarada inaplicable o se haya suprimido, igual forma parte del estatuto que estaba vigente, penal, que estaba vigente al momento en que se cometió el hecho. Así que yo también veo que tampoco tiene ningún efecto práctico, esa es la verdad, ¿no? Y Si sobre, esto, perdón,
¿Mm? Sí, una cosa más, ¿ah? Es cierto que el requerimiento lo plantea el juez de garantía, pero enseguida hay varias organizaciones feministas que hacen amicus curiae para apoyarlo. Así que, digamos, no se puede separar tan claramente una cosa de la otra. Y por otro lado, nos hemos detenido mucho en la violación, pero la ley de Pascua se aplica a otros delitos también, ¿ya? Se aplica a delitos contra la propiedad. Todos los delitos del eh, del título 9 del libro 2 del Código Penal, son todos delitos contra la propiedad. Esos también se declararán inaplicables, esos también serán contrarios a los derechos humanos. Eh, ya, no, ahí parece que esto es realmente un poquito kafkiano, porque estamos centrándonos todo en la violación y en cambio no los demás delitos. Entonces, yo lo que veo es que aquí, con la ley Pascua, hay que revisarla en conjunto con el pueblo Rapa Nui, con el Consejo de Ancianos, etcétera, y que se modifique, pero por ley. No veo por qué el Tribunal Constitucional tenga que entrar a suprimir esta norma. Bárbara, yo quisiera, lo que dice Hernán, yo sé que tenemos poco tiempo, pero hay mucho que decir acá. Primero, me parece, no lo dijo, pero me parece que Hernán sugiere otro doble estándar ahora, entre quienes critican al Tribunal Constitucional como una tercera cámara. Yo he sido de algunos de los que he criticado al Tribunal Constitucional cuando efectivamente tuerce la voluntad soberana. A mí me parece que eso, yo siendo alguien que cree que la justicia constitucional debe existir con plena conciencia de que tiene lo que llaman algunos autores las virtudes pasivas, es decir, darle deferencia al legislador, porque el legislador es el que ejerce soberanía eh, primordialmente. Entonces, cuando el tribunal ha cambiado el sentido de algunas leyes en 180 grados, el caso probablemente más emblemático es el aborto tres causales, en que el Tribunal Constitucional quitó palabras de la redacción del proyecto de ley y al quitar eso transformó la objeción de conciencia que el Congreso había aprobado diciendo en ningún caso será institucional, solo será personal. El tribunal dice no, quitamos el en ningún caso y entonces la redacción de la ley cambia completamente y ahora existe la objeción de conciencia, digámoslo así, institucional. Eso es evidentemente actuar como más que una tercera cámara, es como un superlegislador, ¿no? Porque un tribunal constitucional perfectamente podría hacer qué cosa, decir, mire, esto que usted aprobó está en contra de la Constitución, se lo mando de vuelta, ¿ah? Hace un reenvío legislativo. ¿Por qué? Porque ese tribunal hipotéticamente entiende que es en el Congreso, no en el tribunal donde se legisla, y por lo tanto, si observa que hay un vicio de inconstitucionalidad, lo que hace es exigirle al legislador hacerlo correctamente, que no hayan objeciones de constitucionalidad, pero no reemplazar la voluntad soberana. Entonces, es perfectamente compatible, no hay ningún doble estándar entre hacer una crítica a los casos en que un tribunal constitucional excede sus competencias, en mi opinión, como pasó, por ejemplo, en este caso que estoy contando, y exigirle a ese mismo tribunal que tiene por disposición constitucional el deber, la potestad, la atribución exclusiva de evaluar la constitucionalidad o específicamente la aplicación, la aplicabilidad de las leyes, que haga su trabajo. La tarea de nosotros, quienes somos académicos, es asegurarnos, es contribuir, ofrecer ideas de por qué entendemos que algo no se está haciendo bien y cómo se debiera hacer bien. Pero no tiene nada que ver que uno diga yo estoy en contra de un tribunal que cambia la voluntad soberana y después decir yo creo que el tribunal debiera intervenir acá. Y creo yo que lo debiera hacer, por ejemplo, lo que ha sido este debate, tomando en consideración no solo el 169, sino también otros tratados internacionales, ¿no? Eso creo que es bien importante porque se escucha mucho a gente diciendo, oye, pero ¿cómo ustedes que critican al Tribunal Constitucional y ahora quieren que actúe? Como si uno dijera, oye, yo no me gusta cómo jugó la selección nacional. Ah, entonces tú no quieres que juegue en la Copa del Mundo porque la criticaste. No, yo quiero que juegue bien, que esté a la altura de la institución que corresponde, y eso significa hacer críticas como las que ha tocado hacer, pero no significa restarse a cuando le toca, por ejemplo, conocer como en este caso de inaplicabilidad.
Jorge, y a propósito de otra cosa que dijo don Hernán hace unos segundos, respecto a que no podría ser inaplicable en este caso porque no puede ser retroactivo, porque en el fondo Sí, eso no se creo puede. yo que Y sí, perdón. es que esa, por un lado, no le aplicaría a él porque no puede ser retroactivo, y por otro lado, tampoco anularía o derogaría la ley, porque en el fondo solo calificaría para este caso. Entonces, ¿cuál sería el efecto práctico de este requerimiento si en realidad no serviría ni para el futuro ni para este caso pasado? O sea, a ver, para el futuro sirve sin ninguna duda. Si Como existe un un pronunciamiento, precedente, no, déjame plantearlo así. Si existe un pronunciamiento del Tribunal Constitucional donde evalúa en base al 169, en base a las convenciones internacionales sobre derechos de las mujeres, a la legislación chilena y, por supuesto, a la Constitución, y hay un pronunciamiento del tribunal diciendo, esta ley Pascua no está a la altura de hoy, digamos, los tribunales lo que hacen es actualizar la interpretación de las normas, ¿verdad? La Constitución existe hace mucho tiempo y tiene que ir adecuándose a las condiciones sociales, culturales, políticas, económicas de los países. Entonces, un tribunal constitucional es normal que haga eso, no hay nada raro en eso y lo hacen los tribunales en todo el mundo. Por lo tanto, de obtener un pronunciamiento en ese sentido, me parece a mí que sí hay valor, sobre todo valor prospectivo. Mis cartas en el debate que tuvimos con Hernán terminaban invitando a la reflexión respecto del proceso constituyente que viene, que probablemente vendrá, ¿no? Es decir, esto tiene que resolverse en el contexto de casos que están inmediatamente frente de nosotros, pero lo realmente interesante, creo yo, es lo que en el mediano y largo plazo podamos nosotros despejar como dudas. ¿Cómo se va a aplicar los tratados internacionales cuando van aparentemente en direcciones distintas, en direcciones opuestas? Bueno, esas son discusiones que una plataforma institucional como un proceso constituyente es un excelente espacio para poder tenerlas, ¿no? En lugar de tenerlas cuando se producen situaciones dramáticas como una huelga de hambre, como un delito de violación. Y sobre el argumento digamos, del efecto práctico, porque en este caso hay retroactividad, efectivamente, ese es un principio mundial, está en las convenciones sobre derechos humanos, está en la Constitución. eh, yo creo que ahí Hernán tiene razón. En principio, hay una cuestión práctica, el imputado va a decir, la ley penal más favorable es la que estaba vigente al momento de la comisión del delito. Hay quienes piensan, sin embargo, y esto habría que mirarlo con más calma, yo no lo he hecho, habría que mirarlo con más calma, que podría haber una distinción entre el momento de la comisión del delito y el momento del juzgamiento, por una situación muy particular que tiene este caso. Y es que en los casos en que uno analiza la retroactividad de la ley, normalmente es porque hay una ley uno que posteriormente es derogada por una ley posterior, ¿verdad? Entonces se producen problemas de vigencia en el tiempo de la ley. Lo que ocurre en este caso, sin embargo, es que de no aplicarse esta ley, no es que no exista ninguna otra. Lo que existe es el estatuto común, lo que decía Hernán hace un rato atrás. Hay una ley que es para todos los chilenos por igual. Entonces, eso y el hecho de que esta es una ley que establece un principio de favorabilidad respecto del imputado Rapa Nui, específicamente por su condición Rapa Nui, me parece a mí, como digo, en principio, porque no lo he reflexionado suficientemente, pero habría que mirar si acaso eso generaría una situación distinta. Yo creo que en principio no, creo que el principio de irretroactividad de la ley penal es un principio muy sólido, muy fuerte, pero que eso no quita que no tenga importancia y relevancia práctica lo que pueda lo que decida finalmente el Tribunal Constitucional. Hernán. Sí. Bueno, sobre no quiero seguir dando vueltas a este asunto porque evidentemente es sospechoso que solamente se critique al Tribunal Constitucional cuando la decisión no coincide con la ideología política que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, en materia de aborto, y no se tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional validó la despenalización del aborto. O sea, y se le critica porque, en fin, consagró una objeción de conciencia, ¿no? Hernán, pero ¿a ti te parece que estuvo bien el tribunal al hacer eso? No, no me parece que estuvo bien, fíjate. Encuentro que no es así. Que no, para que veas que yo, siendo contrario al aborto, no me parece que hubiera sido necesario hacer una modificación a la ley para la objeción de conciencia, por una cosa muy sencilla. Y es que en ninguna parte la ley obliga a las instituciones a hacer abortos, como ninguna ley obliga a hospitales a hacer trasplante cardíaco. ¿Me explico?
Entonces, no era necesario, no era necesario. Pero bueno, en fin, ese es otro tema. Yo voy ahora sí al proceso constituyente. Efectivamente, yo creo que aquí hay un gran desafío. Y en eso coincido plenamente con Juan, que es cómo integrar no solo al pueblo mapuche, ¿eh? Si hay muchas más etnias en Chile, ¿m? Y además, cómo integrarlas siendo culturas muy diferentes. ¿M? Los diaguitas, los rapanui, en fin, los yaganes, en fin, todas las etnias que tenemos, es muy complejo, porque si ya la consulta ha sido tan complicada, ¿no? Tan complicada, eh, nosotros es muy difícil que se sientan integrados. Fíjense que todavía no tenemos una ley de escaños reservados para los pueblos. Y hay discusión sobre eso, ¿ves? Quiénes van a votar, a quién se considera indígena, etcétera. Entonces, esto es muy, muy complejo. Evidentemente, poner en la Constitución que se reconocen los pueblos originarios, eso no, no cuesta nada, digamos, ¿ah? Es una mera declaración. El problema es cómo se hace efectiva esa integración. Además, ¿por qué? Porque nosotros solemos mirar la organización política de los pueblos originarios como si fuera la nuestra. Y eso no es efectivo, por lo menos los pueblos mapuches no tienen, y en Rapa Nui, etcétera, no tienen democracias, no tienen representación, es mucho más fluido. Entonces, claro, no, yo encuentro que eso también va a ser muy complejo, muy difícil, y la verdad es que compadezco a los constituyentes que van a tener que redactar eso. ¿No le gustaría a usted ser un constituyente? No, no, por ninguna razón, por ningún Eh, motivo. ¿Y Jorge, usted le Sí. gustaría? Me pasa lo mismo, ¿eh? Me parece interesantísimo el tema constituyente, y como ustedes saben, llevo muchos años en esto, pero solo imaginarme lo que van a hacer esas discusiones y esas concesiones y tratar de llegar a esos 2/3, dan ganas de seguir, digamos, protegidos desde este lado, mirando y analizando lo que está pasando. Eh, Ya, pero eso es una muy mala noticia para nosotros, porque si todas las personas que llevan años estudiando estos temas se no porque no imaginan de alguna significa no manera. participar, no, porque hay muchas formas de poder contribuir con los temas que a uno le gustan y que uno entiende, sin necesariamente estar sentado en esa mesa. Ya, pero si nosotros pudiéramos ver discusiones como la que ustedes dos acaban de tener, con puntos de vista totalmente contrarios y altura de mira, respeto, yo creo que todos tendríamos una postura quizá distinta respecto a lo que viene. Habría menos temores, habría Es menos posible, aprensiones, es respecto a posible. que realmente se va a llegar a un buen acuerdo. Yo creo que ese es un desafío importantísimo que tenemos, y ahí ustedes que son, digamos, medios de comunicación, de poder fomentar la discusión, sobre todo en este contexto, ¿no? Nos van a tocar tener discusiones de este tipo en muchísimos temas, y hay muchos temas que no vamos a poder resolver. Eso es importantísimo también. Hay una suerte de imputación que se hace a quienes hemos impulsado fuertemente una asamblea constituyente, una convención constituyente, como si la asamblea o la convención constitucional fuera a despejar todas y cada una de las dudas que existen en el ámbito de las políticas públicas y de la vida en común. Y eso es imposible. Por lo tanto, lo que uno, creo yo, debe pensar seriamente respecto del proceso constituyente es el inicio. La nueva constitución es simplemente el inicio de una nueva práctica constitucional en la que ojalá tengamos despejados los trazos más gruesos de, por ejemplo, la relación del Estado de Chile con los pueblos indígenas. Ese es un tema que ha estado pendiente durante demasiado tiempo y hoy día tenemos una oportunidad para poder abordarlo de manera seria, responsable y con una mirada de largo plazo, y no para atender, de nuevo, situaciones dramáticas que son excepcionales, que son urgentes. Bueno, nosotros nos hacemos cargo del punto y el llamado que hace Totalmente Jorge, de acuerdo. porque acabamos de crear, de hecho, un programa que se llama Proyectando Chile, reflexiones sobre el país que construimos. Todos los domingos, 20-30 horas, lo pueden volver a ver. Aprovecho para pasarles el dato porque vamos a estar conversando en profundidad. Este domingo conversamos respecto al desafío con los pueblos originarios y vamos a tener todas las temáticas más relevantes en los próximos domingos. Así que ahí también muy invitados.
Lamentablemente se nos acabó el tiempo, la verdad que ha estado muy interesante, les quiero dar las gracias a los dos por la forma en cómo han debatido, el respeto y ojalá se replicaran estas instancias mucho más seguido. Hernán, Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Hernán, por supuesto. Gracias a Jorge y a ti, Bárbara. Bueno, Muy y bien. me gustaría dejarlo invitado. Podemos repetir esto en un tiempo. Muchísimas gracias a los dos y que tengan una muy buena semana. Hasta luego, está bien. Aprovecho también de dejarlos todos invitados a, como les decía, los domingos 20:30, Proyectando Chile, y también a seguir junto a nosotros aquí revisando nuestros contenidos en emol.com.